Don Bonifacio López, alias el americano, debió ser un hombre que estuvo aliado con los alemanes en la época de la Guerra Mundial, y entonces los alemanes le nombraron testaferro de varios de los bienes que ellos incautaron o se hicieron por aquí. Entre ellos, pues toda la zona esa denominada Garay. Cuando él se percató que era el dueño, pues se hizo dueño de verdad. Y los alemanes tampoco le vinieron ni le persiguieron a él. Le dieron como vale. Él se instaló en una gran casona que hizo ahí, trajo bastantes familias, fundamentalmente de Galicia, canteros, pedreros, etc., y los tuvo como colonos a su cargo. Y es cuando él montó toda una serie de jaulas para tener elefantes, tigres, leones, monos, etc. Y aves exóticas. Eso debió ser en los años 1930 y tantos. O sea que realmente estamos hablando de casi 90 años. Debió estar muy activo en toda esa zona, incluso en la época de la Guerra Civil, pero en los años 1944-45 empezó a morir el tema. Creo que se mantuvo hasta 1950 y algo, pero luego se fue. Él vendió su parte a Olavarría Hermanos, él los traía él, como fue un hombre que de alguna manera que había participado en la guerra mundial y tal, pues él tenía sus proveedores y tal, y los traería, se supone que en camiones o tal, los traería, los insistía, los trajo y tal, y los puso ahí en jaulas terribles grandes. Las jaulas ya en el año 1945-46 fueron deteriorándose y poco a poco fueron muriendo ya. ¿Qué hizo ya con los animales? Se supone que los animales los volvería a retornar a otros sitios y tal, es lo que se sabe. Él era un enamorado, él montaba a caballo, un caballo blanco, muy bien vestido, dicen, y paseaba. Entonces, él le encantaba por donde venía, él tenía, y él trajo esos animales y ahí los tuvo. Y tuvo gente que trabajaba con él. Y uno que te va a dar bastante juego es Pelayito Escribano, que en su día llevaba una bodeguilla que estaba aquí, pero además fue jugador de fútbol del Galdácano. Su hijo, un hijo, que yo no le conozco, pero ha sido alcalde de Galdácano, Escribano. Y ha sido también, por lo que me dijo Ibarretxe, ha sido también durante un tiempo presidente del grupo de chacolineros de Vizcaya. Por tanto, ese Escribano te va a poner en contacto con su padre, que vive. Su padre, dicen, que como andaba muy metido allí, un mono le mordió un brazo. Y bueno, se armó un espectáculo, pero no hay ningún problema, porque como de alguna manera era un trabajador que estaba también ahí, pues don Bonifacio todo lo cubría pues con sus habilidades. Dicen que tenía una mujer y dos hijos. Uno, Vitorchu, el mayor, y tenía un profesor que le iba todos los días. Y la gente mayor que vivía antes por aquí me comentaba que cuando estaba Vitorchu y otro hermano más joven, que no tenía ningún problema para ir a jugar con ellos. Pero cuando no estaban los chicos, joder, ahí había uno que hacía de jefe de toda la contienda, el difunto Facundo Uriarte, y joder, era rígido y no les permitía entrar. Pero la casona era una casona que tenía varios baños muy bien preparados, cocina, habitaciones y tal, y las casitas de alrededor eran las de los colonos, las que trabajaban para él. Además de eso tenía varias sirvientas que le hacían las labores de la casa. A mí, uno que ya falleció, me decía que cuando iban a jugar al fútbol allí, porque tenía un patio fabuloso y tal, pues iban a jugar con Vitorchu, uno de los hijos, que pasaba por hijo de don Bonifacio,
y el otro y tal, pues que allí, bueno, estaban atendidos fabulosamente y salían impresionados por las cosas que veían en la casona. De baños, cuando no existía tal, habitaciones con muebles antiguos, en fin. Poco a poco eso fue muriendo y al final pues se cerró. El hijo pequeño me dijeron como que luego, cuando terminó en 1950, que fue a residir a Amorebieta. Y coincide bastante porque si él tenía connotaciones con los alemanes tenían una empresa en la entrada a Amorebieta, Ballet, que era de los alemanes, y alguien me dijo como que había ido a vivir a un chalet a la zona de La Rea. Y puede ser porque los alemanes estaban instalados en Amorebieta, ¿vale? Muchísimo trabajo la gente de aquí, de esta zona, en aquellos años, claro, en aquellos años era una zona muy deprimida, no había empresa, no había nada, y entonces les dio trabajo y les daba, y la gente trabajaba para él en todo ese tema, y claro, a cambio pues tenía alimentación y tal, y la gente estaba enamorada de él, de don Bonifacio López, del americano. Cuando él adquirió como testaferro de los alemanes, él fue propietario, evidentemente, y cuando él ya vino la Barría, hermanos, ahí se instaló una fábrica de ladrillo y teja, que el nombre lo sabe Ibarretxe, algo así como Itesesa o tal. Entonces, cuando se instalaron, evidentemente vino muchísima gente a trabajar a las minas para hacer tal, y eso es consecuencia de lo que excavaban y de la piedra que sacaban y de esto para hacer las tejas y los ladrillos. Yo desconozco cuántas familias luego vinieron a trabajar. Ahí estuvieron trabajando durante años y años gente y sacando, hasta que también en un momento determinado pues también se cerró. Y de hecho ahora mismo pues toda esa zona de ahí pues sigue siendo de los Olavarría. Se instaló una zona de motocross, pista de motocross que está encima de Bilbondo, que iba a tener un éxito asombroso, pero fue muriendo también con el paso del tiempo, porque evidentemente todo donde se produce, debido a unas legislaciones que aparecieron después del 2000 y pico, pues obligan a que haya unos servicios de prevención, de seguridad, etcétera, que le hacían inviable al comprador de todo el entorno mantener todo eso abierto para que... Pero ahí han estado viniendo años y años cantidad de motocross y de gente joven a hacer tal y a prepararse motocross y tal, y de hecho las pistas existen todavía, pero está paralizado. En Bilbondo se construyó en la zona de allá. Hay parte que pertenece al Ayuntamiento de Zaratamo y otra parte al Ayuntamiento de Basauri. Lo que pasa es que luego eso fue reemplazado por la fábrica de Pradera, que vino aquí, explosivos ya estaba también funcionando. Entonces, luego se hicieron cantidad de empresas, Firestone, Formica, T-Plástica, cantidad de empresas que fueron instalándose por aquí y tal. Pero bueno, la ausencia, la marcha del americano de esta zona, pues tampoco creó grandes problemas en la gente, porque vinieron industrias pequeñas, pequeños talleres que se fueron instalando.